Lo cierto es que os habéis quedado con que empezábamos hoy. Juan. El Evangelio de Juan. Hoy empezamos una nueva serie sobre el Evangelio de Juan. Comentaros que el Evangelio de Juan tiene más que 6 capítulos, como tenía Gálatas. Por tanto, esto podría alargarse hasta, no, iba a decir hasta la eternidad. No, hasta la eternidad no, pero podría alargarse mucho. No os preocupéis, van a ir habiendo pausas, ¿vale? Que a lo largo del camino van a ir habiendo pausas y vamos a ir haciendo pues, otro tipo de predicaciones. Cuando venga alguien invitado, pues será un tema libre y a veces iremos haciendo pues, miniseries, ¿vale? Sobre otros temas. Así que no os preocupéis, el Evangelio de Juan es muy largo, pero no lo vamos a dar del tirón. Porque si lo diésemos del tirón, todos vosotros podríais dar clases sobre el Evangelio de Juan en el seminario, y tampoco es ese el propósito, ¿vale? Lo he escuchado por aquí polulando en el aire ya esta mañana, pero ¿cuántos evangelios hay? 4 evangelios, ¿eh? Ahí, ¿eso lo tenemos todos claros que hay 4 evangelios? Sí. ¿Tenemos claro el orden de los 4 evangelios? Mateo. Vale, no vamos a seguir a ver quién sobreviviría a este apocalipsis, porque no es el motivo, ¿vale? de esta reunión. Seguramente pocos llegarían hasta el final si llegamos hasta apocalipsis. Pero los 4 evangelios los tenemos claros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? ¿Por qué 4 evangelios en lugar de 1? ¿No os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué 4 y no tener uno solo? Pues sería más sencillo, ¿no? Vamos al Evangelio de tal, y ya está, y vamos y vemos la vida de Jesús cronológicamente, y vemos las enseñanzas de Jesús una detrás de otra, vemos las señales, los milagros de Jesús uno detrás de otra. ¿Por qué debe ser que el Espíritu de Dios quiso que hubiesen 4 evangelios? No hay duda de que la figura de Jesús es central, es absolutamente céntrica en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica. Hay sentido, ¿verdad?, que haya 4 vidas de Jesús, 4, no son biografías, pero vamos a llamarle, me permitís la licencia, esas 4 biografías de Jesús, ¿verdad? Pero además es que en cada una de ellas el autor ha querido destacar unos aspectos determinados de la enseñanza y de las obras de Jesús. Y entonces, ¿qué tenemos? Una visión estereoscópica con los 4 evangelios de quién es Jesús, qué quiere para nosotros y qué hizo con su vida para llegar a nosotros, ¿verdad? Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen mucho, muchísimo. Si ponéis un evangelio al lado de otro, os daréis cuenta que podemos irlos siguiendo casi, que son las mismas historias, las mismas enseñanzas. El de Marcos es más cortito, los otros son más largos, ¿verdad? Pero los podemos ir rastreando, por eso se les han llamado los evangelios sinópticos. Muy bien, ya veo algunas bocas que ya lo dicen. Evangelios sinópticos, que lo que quiere decir es que tienen una vista parecida, se parecen, ¿vale? Pero el Evangelio de Juan es diferente. El Evangelio de Juan tiene particularidades. Y se le ha llamado, desde los primeros siglos de la Iglesia, se le ha llamado, ¿sabéis cómo? El Evangelio espiritual. El Evangelio espiritual. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que los otros no son espirituales? ¿O cómo va eso? ¿Que hay rangos? No. Lo que pasa es que nos presentan, lo vamos a ver hoy, porque el texto que tenemos nos habla justo de eso. Juan empieza muy fuerte con su Evangelio. Nos habla de qué pasó antes de que Jesús naciese. Exactamente el Hijo de Dios, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado antes de que Jesús naciese? Por eso se le ha llamado el Evangelio espiritual. De hecho, Juan tuvo tiempo de reflexionar muchos años, porque se escribió, el Evangelio de Juan se escribió sobre los años 90 del primer siglo, es decir, que el hombre era anciano, ¿verdad? El hombre ya peinaba canas, ¿eh? Os pregunto a vosotros, y me vais a decir, vaya obviedad, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. ¿Sí? ¿Seguro? Del todo, ¿eh? ¿Estáis seguros? Vale, bueno, ahora os voy a decir un secretito, ¿eh? Pero que no se asuste nadie, ¿eh? Yo voy a irlo desgranando, ¿eh? No, el escrito. ¿En qué versículo pone que fue Juan, en el Evangelio de Juan? No aparece su firma en el Evangelio de Juan. No aparece, no dice, yo Juan voy a escribiros tal y Pascual y esto y lo otro. No aparece.
pero que nadie se asuste. ¿Por qué lo llamamos Evangelio de Juan? ¿Tenemos motivos para hacerlo? Pues sí que tenemos motivos. Y normalmente cuando estudiamos una carta, hoy estoy haciendo una introducción un poquito más larga porque es la introducción al Evangelio de Juan, ¿vale? Así que tened un poco de paciencia hacia dónde voy. Tenemos las evidencias internas y tenemos las evidencias externas. Cuando nos acercamos a un texto bíblico, pues para saber quién lo escribió, cuándo lo escribió, el por qué lo escribió. En este caso, si hablamos de quién lo escribió, y estamos diciendo que es Juan, podemos ir dentro del Evangelio y vemos una serie de cosas que son propias de Juan. No os quiero aburrir, ¿vale? Pero vamos a ir a un versículo que es el versículo 14, o mejor dicho, os lo voy a leer, es el versículo 14, y fijaos lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y después dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No lo hemos hecho a propósito, no nos hemos puesto de acuerdo, pero he visto que han puesto el versículo 14 aquí en la pantalla, así que fantástico porque lo tenemos justo delante todos. ¿Os habéis fijado lo que dice? Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. No dice, y vieron su gloria y a mí me lo han explicado y ahora yo os lo pongo por escrito. No, se incluye. Se incluye. Y lo hace naturalmente, no lo hace como algo forzado o artificial, no, dice... Y vimos su gloria, que lo sepáis, que lo vimos. Juan no dice soy yo, pero dice aquí estoy yo, ¿vale? Si nos fuésemos a primera de Juan, nos diría lo que vimos, lo que tocamos, aquello que escuchamos tocante al verbo de vida, pues eso es lo que os escribimos, eso es lo que os anunciamos. ¿Por qué? Porque son testigos directos, porque Juan es un testigo directo de lo que ha pasado. Cuando lleguemos al capítulo 2, las bodas de Caná, por ejemplo, Juan no es alguien que le han explicado lo que pasa en las bodas de Caná y después lo pone por escrito. No es un amigo de su tía que vive en Tarrasa, que ha venido, que se lo ha explicado no sé quién, y ese se lo ha explicado a Juan. No. Juan ha visto lo que pasa en las bodas de Caná porque estaba al lado de Jesús cuando el Señor dijo, llenad las 6 picas de agua, y vio cómo se cambiaba el agua en vino. Así que sabe muy bien lo que nos está diciendo, sabe perfectamente bien lo que nos está diciendo. Es Juan el que lo escribe, evidencia interna. Hay muchas más, no os quiero aburrir, por eso solo os pongo el versículo 14. Evidencia externa. Los pastores de finales del siglo I, es decir, los que convivieron con Juan, y los pastores del siglo II, todos decían, sí, lo sabemos, es que este es el Evangelio del apóstol Juan. Ireneo de Lyon, este señor, que a lo mejor muchos no sabéis quién es, pero era pastor en Lyon, en Francia, no tan lejos de aquí, en el siglo II, había sido discípulo de un tal Policarpo de Esmirna, ¿vale? Discípulo, o sea, había estudiado con él. En el seminario Policarpo le había enseñado todo lo que tenía que saber de Biblia. Y Policarpo de Esmirna, ¿sabéis de quién había sido discípulo? Del apóstol Juan. La línea es directa. Ireneo dice, pues claro que es de Juan, si lo sabemos todos, es que esto es así, ¿sabes? Es el Evangelio de Juan y tenemos todos los motivos del mundo para poner Juan en el encabezado, porque es su autor. La Iglesia lo ha sabido siempre y tanto la evidencia interna como la externa así nos lo dicen, es el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir este Evangelio? Os lo he dicho hace un momento, ¿no? Uno de los motivos de Juan para escribir este Evangelio. Pues que sepamos quién es Jesús. Que sepamos que Jesús no simplemente es un maestro que estuvo en Palestina en el siglo I, como pudiera ser Buda en el siglo VI, o como antes de Cristo, o como pudiera ser Mahoma en el siglo VI después de Cristo, VII, perdón. No. Jesús no es solo un gran maestro, es que Jesús es alguien muy grande, pero muy grande. Él quiere decirnos, que nos quede bien claro que esto es así. Pero además quiere otra cosa. Os voy a leer, de hecho ya se ha leído esta mañana, pero os voy a leer en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Escuchadlo. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
De hecho, si os vais al último versículo de este Evangelio, dirá que no hay libros en el mundo que puedan comprimir todo lo que Jesús hizo. Así que, tanto Juan como Mateo, Marcos y Lucas, lo que están haciendo son una selección de hechos de Jesús. ¿Para qué? ¿Para escribir una biografía en plan erudito y que sepamos muchas cosas sobre un personaje histórico del siglo I? ¿O para qué? No es para eso, ¿no? No es para satisfacer nuestra curiosidad. Sí que el Evangelio satisface nuestra curiosidad, pero va mucho más allá de nuestra curiosidad. Dice el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, conceptos importantes, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fijaos que os estoy hablando del final del Evangelio de Juan, y aparece la palabra vida. Pues vais a ver que en la introducción al Evangelio de Juan, que empezamos hoy, también aparece la palabra vida y la palabra luz. Porque Juan, como buen hebreo, sabe que para que las cosas se nos queden en la cabeza, necesitamos, ¿sabéis qué? Repetir. Necesitamos abundar en los mismos conceptos, ¿vale? Hoy vamos a ver la primera parte de esta introducción. La introducción va de los versículos 1 al 18. Hoy vamos a ver del 1 al 5, ¿vale? Y tendremos otras dos predicaciones en las que vamos desarrollando esta introducción. Pero no necesitamos más versículos hoy, ¿eh? Con los versículos que tenemos de sobra. Aquí lo podéis ver, ¿eh? Aquí en pantalla. Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay absolutamente de todo. Vamos a dar unas pinceladas a las cosas que nos dice Juan en este pasaje, pero podemos estar, yo diría que años estudiando los conceptos que hay aquí dentro. Son tremendos. Vamos a leerlo, todos juntos. Voy a usar la versión Reina Valera de 1960, como siempre que comparto la palabra con vosotros en castellano. Y nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Es un texto breve, pero muy bonito y con unos contenidos tremendos, tremendos. ¿Qué quiere que sepamos Juan en este texto? Os doy unos segundos para que lo penséis. Habéis visto el texto, lo tenéis delante, de hecho lo envié hace unos días, ¿verdad? Para que todos pudieseis ir leyendo. ¿Qué debe ser lo que Juan nos quiere decir en este texto? Quiere que sepamos quién es Jesús. Quiere que no quede ninguna duda. Fijaos que no hace una introducción en plan, hermanos míos, os voy a escribir un evangelio que os voy a explicar. No, entra a saco, ¿eh? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Afirmaciones lapidarias. Quiere que sepamos quién es Jesús. Lo quiere. Y yo lo voy a desarrollar con dos puntos, solamente dos puntos, pero que creo que son básicos e importantes. El primero es que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué quiere decir exactamente que es el Hijo de Dios. El segundo de ellos es que Jesús es vida, concepto importante, habéis visto que al final del Evangelio aparece, y es luz. Va a aparecer en boca de Jesús a lo largo del Evangelio una vez detrás de otra, y si os vais a las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, vais a ver que este concepto se repite. Así que es muy importante para el apóstol que conozcamos estos conceptos. Vamos a por el primer punto. Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fijaos, la primera parte. En el principio era el Verbo. Pues vamos a ir desgranando poco a poco, ¿no? Cuando quieres enterarte de lo que te está diciendo alguien y no acabas de pillarlo muy bien, dices, pues vamos palabra por palabra, ¿eh? A ver si así vamos pillando el todo. ¿Qué es el principio? Comienzo. Antes de la creación, ¿no? Justo, entendedme la expresión, es totalmente incorrecta, pero el segundo antes de que empiece todo, de que haya un estallido creacional por parte de Dios, ¿vale?
En el principio nos está hablando de ese segundo antes de que empiece todo. Dice, en el principio era el verbo. Comentaros una cosa que se me ha pasado y es importante. Algunos de vosotros en las Biblias no tenéis verbo, tenéis seguramente palabra. En el principio era la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos tenéis? Otra... Jo en català, sí, paraula, sí, cap problema. Molt bé, que sepáis que son equivalentes, ¿vale? El verbo y la palabra son exactamente lo mismo. Lo cierto es que Juan se está yendo a ese principio de la creación y en realidad este versículo se parece mucho, porque Juan lo tiene en mente, a Génesis 1.1. Génesis 1.1. Así que Juan no nos está hablando, como lo hará en otras cartas, de al principio, es decir, cuando empezó el ministerio Jesús, o cuando... No, se está yendo a la eternidad pasada, se está yendo antes de que todo comenzase, de que hubiese cualquier cosa en el universo, ¿vale? Se va a Génesis 1.1, y Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Veis que se parecen? ¿Veis que está esa cosa en la mente de Juan? Juan nos está diciendo que antes del tiempo y del espacio, la palabra, el verbo, ya existía antes. Así que el principio es eso. ¿Qué es el verbo exactamente? ¿Qué es el verbo? Juan quiere que nos quede claro, y por eso en el versículo 14 nos dice quién es el verbo. Nos va a decir quién es el verbo. Nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? Uy, aquí ya empezamos. Cuando empezamos a navegar en las cuestiones teológicas, ya empiezo a ver versiones distintas. El verbo se hizo carne, ¿y cómo se encarnó? ¿A quién tenemos en el siglo I? Jesús. Por tanto, ¿quién es Jesús? Imaginaos, Dios hecho hombre, el verbo hecho hombre, y aquí yo les estoy avanzando lo que viene después, ¿vale? El verbo se hizo hombre. Jesús de Nazaret no es simplemente un maestro, un carpintero que estaba en Nazaret. Jesús de Nazaret es mucho más que un carpintero. Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo más bueno, vamos a decirlo así, viene ahora, ¿no? Y el verbo era con Dios. Si nos fuésemos a la palabra original, en el texto original, ese con Dios, lo que están diciendo es que estaban cara a cara. ¿Y sabéis qué presupone eso? Que había relación entre el uno y el otro. Es decir, el Padre tenía relación con el Verbo, con el Hijo. Son conceptos durillos, ¿eh? Pero es lo que nos está diciendo en una sola frase Juan. Tenían desde la eternidad, tanto el Padre, Dios, como el Hijo, tenían relación. Y donde aquí sí que ya acaba de arraplar clavo Juan, es en lo siguiente. Tienen relación los dos, y dice, y el Verbo era Dios. A ver, entonces es cuando le decimos, oye Juan, frena un poco, porque yo creo que en esta frase te has equivocado, no concuerda. Sintácticamente esto no me acaba de concordar esto. Vamos a ver, me estás diciendo que el verbo es desde la eternidad, ha existido desde siempre, desde antes de la creación, y que está el Padre, que está Dios Padre, y entonces los dos tienen relación. Hasta aquí lo entiendo. Hasta aquí no tengo ningún tipo de problema. Están uno enfrente del otro. Siempre se están relacionando el uno con el otro, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo me dices que es Dios? ¿Cómo funciona esto? Tengo a dos personas distintas. Tengo dos personas que se están relacionando la una con la otra. Y ahora me dices que son Dios. Pregunta para vosotros. ¿Cuántos dioses verdaderos, ¿vale? Esto es importante. ¿Cuántos dioses verdaderos hay en la Biblia? ¿Seguro? Pues tenemos un conflicto lógico aquí, ¿verdad? Dos personas que se relacionan entre ellas y las dos son Dios. Hemos llegado, aquí en este versículo, hemos llegado al misterio de Dios.
y a lo largo de la historia de la Iglesia se ha usado una palabra para poder categorizar de alguna manera, para poder ponerle un nombre a algo que no somos capaces de entender. ¿Sabéis qué palabra es esa? Muy bien. Trinidad. Estábamos dando los discipulados hace un momento y hemos llegado a este tema, no sé muy bien cómo hemos llegado a este tema, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con el misterio. ¿Y cómo es posible esto? No lo sabemos. Cuando llegamos a esto, dos personas que se están relacionando, pero hay un solo Dios, ¿sabéis qué nos pasa? Que se nos funden los plomos. Que decimos, la cabeza no me da para tanto. Pero es que es lógico, es que estamos hablando de Dios, es que estamos hablando de aquel que es infinito. No podemos definirlo en una fórmula teológica y quedarnos tan anchos. Es que es Dios, es que se sale fuera de todo lo que podamos entender. Y lo que nos está diciendo Juan aquí es, mira, esta es la gran verdad, Cristo no es cualquiera, Él es el verbo preexistente, pero que sepáis que no lo podéis entender, que Dios es demasiado grande para que lo podamos entender. Nosotros, para poder conceptualizarlo, ¿verdad?, hemos usado esa palabra, Trinidad. Y ahora os voy a provocar un poco. Os he provocado al principio con el Evangelio de Juan, os voy a provocar otro poco más. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la palabra Trinidad? Ninguno. ¿Cuántas? Sí, ¿Ninguna? ¿Cero? tú sabes. ¿Seguro? Sí, ¿Ninguna? Pero vamos... ¿Y es bíblico? Claro que es bíblico, que nadie lo dude. Que nadie lo dude. La Trinidad es bíblica. 100% bíblica. Otra cosa es que no aparezca la palabra, ¿verdad? Pero el concepto, no lo estamos viendo aquí, no lo estamos viendo, lo tenemos delante de las narices. ¿Por qué lo digo eso? Y me estoy adelantando, ¿eh? Porque hay gente por ahí que dice, cuando topamos con el misterio no hay duda de que hemos de pegar un frenazo y decir, Señor, no lo entiendo, pero me pongo de rodillas y me quedo admirado de quién eres. Eres un ser tan perfecto, pero a la vez tan cercano, tan distinto, pero a la vez tan cercano, que me pongo de rodillas y te adoro. ¿Qué Dios tan pequeño tendríamos si pudiésemos entenderlo en una sola frase? ¿Qué Dios tan ridículo sería si lo pudiésemos entender en unas pocas líneas de algún erudito? Tenemos un Dios que no lo podemos meter en millones de libros, se nos escapa, es así. Podemos y debemos de tener aplicaciones prácticas ya con lo que estamos diciendo, no es teoría. No intentemos racionalizar el misterio. Tenemos un Dios, un solo Dios, en tres personas. Porque aquí vemos al Hijo y no aparece el Espíritu Santo, pero si siguiésemos a lo largo de la Biblia y del Nuevo Testamento nos daríamos cuenta que el Padre es verdadero Dios, el Verbo, el Hijo, es verdadero Dios y el Espíritu Santo es verdadero Dios. Son tres personas distintas que se relacionan entre ellas, pero los tres, forman un único y verdadero Dios. ¿Cómo puedo desgranar este misterio? No puedo, es imposible. No hay nadie en la tierra que haya conseguido desvelar este misterio, porque Dios es muy grande. Pero ante el misterio, adoración. Ante el misterio, reverencia. Ante el misterio, fe. Ante el misterio, fe, sí. No, que no nos vendan la moto. Hay algunos por ahí que van diciendo que Jesús era un Dios y que distinto al Padre y... Los testigos de Jehová, para entendernos, que no nos vendan la moto. Hay un Dios en tres personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto que expresa es perfectamente bíblico, perfectamente bíblico. No intentemos racionalizar el misterio. Y después, por otro lado, si Juan está tomándose la molestia de expresarnos quién es el Verbo eterno y quién es Dios, será por algo, será porque es importante, ¿verdad? No cualquier versión de Dios es válida para nosotros. No podemos tener comunión con otros que tienen otras versiones de Dios. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia, no ningún otro. Ha habido hace poco, lo vi en el telediario de pasado, no pude pillar bien la noticia, pero ha habido un culto multiconfesional, creo que en Estados Unidos, ahora no estoy seguro. Había un representante católico, había uno musulmán, había uno... De todos los credos ha habido sí por haber. Y muchas veces escuchamos, es que todos tenemos un mismo Dios. No es verdad, no es verdad. El Dios de la Biblia es un solo Dios en tres personas. Ese no es el Dios del Islam, por ejemplo, ¿a que no?
No lo es. Por tanto, mi Dios no es su Dios. Mi Dios es el Dios de la Biblia. Cuidado con esto. No cualquier versión de Dios es válida. No podemos tener comunión con personas que mantienen una visión distinta de quién es Dios, una visión distinta de quién es Cristo también. No lo vamos a hacer ahora. Pero si nos fuéramos a las epístolas de Juan, Juan no tiene comunión con aquellos que mantienen una versión distinta de quién es el Verbo eterno, ¿eh? No tiene comunión y lo dice claramente. Así que no cualquier cosa es válida. El Hijo de Dios es eterno, el Verbo es eterno, ha existido desde siempre, ha tenido relación con el Padre y son un solo Dios. Pero el Hijo de Dios también es vida y es luz. Lo vamos a ver en los versículos del 3 al 5. Y nos dice Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Os habéis fijado? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo eterno es el agente creador de todo lo que existe, de absolutamente todos nosotros. Aquel carpintero de Palestina toma una dimensión distinta, ¿verdad? Era Dios mismo, el Dios creador hecho hombre. Pero además fijaos que nos habla de que es vida y de que es luz. No solo tuvo un papel en la creación, sino que sigue teniendo un papel hoy. Fue vida y fue luz en un principio, pero es vida y es luz hoy. ¿Qué quiere decir con que es vida? Os estoy preguntando, ¿eh? Es que veig alguns que us esteu adormint. Voy a preguntarles, a ver qué me dicen. ¿Qué quiere decir que es vida, que estaba la vida en él? ¿Qué puede querer decir con esto? Porque es una metáfora, ¿no? Es una comparación, está haciendo una comparación. Vida, ¿qué es vida? ¿Vida física? ¿No? ¿Vida física no? No. No sé, os estoy dando margen, ¿eh? No me digáis después que no doy margen. ¿Vida física? ¿Me decís alguno que no? ¿Vida espiritual? O sea, vida espiritual sí, pero vida física no. Sí, todo. También. Uy, espera, vamos a hacer un concilio aquí. No acabamos de ponernos de acuerdo. Las dos. No hemos dicho que es creador de todo lo que existe. Él es vida con mayúsculas. Con mayúsculas. Él es nuestro, ya lo avanzo, es nuestro Salvador con mayúsculas. Nunca pensemos que tenemos un Salvador pequeñito que solo nos salva espiritualmente o de una manera mística. No. Nos salva en todos los sentidos. Nos salva espiritualmente, claro que sí. Pero nos salva físicamente. Llegará el día en que eso se pondrá de manifiesto. No es el tema de hoy, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez, veremos que esto llegará a su plenitud. Es vida espiritual, pero también es vida física. Vamos a por lo otro. ¿Qué quiere decir que Él es la luz? Ahora ya no os atrevéis a hablar, claro. Os he quedado muchas, ¿ahora qué pasa? ¿Qué quiere decir que Él es la luz? Venga, yo os voy a ayudar un poquillo, ¿vale? Veus com van sortint coses? Sí que sabeu el que està dient Joan. ¿Qué quiere decir que Él es la luz? Bueno, hay dos posibles acepciones de esta metáfora, de esta comparación, ¿vale? En un sentido intelectual, ¿vale? Él es la luz, Él es la guía, habéis dicho alguno de vosotros, por ponerlo de una manera práctica que todos entendamos. La verdad bíblica que tenemos delante nuestro, Él es luz, Él nos la ha dado. Tenemos una guía en la palabra de Dios porque Él ha tenido a bien, como Verbo eterno de Dios y como luz que es de los hombres, como luz que es del mundo, dárnosla. Porque si no, si hubiera apagado la luz, si se hubiera quedado donde Él estaba, no tendríamos luz en un sentido intelectual. No sabríamos quién es Dios, ni quién es el Verbo, ni si hay salvación o no hay salvación. No sabemos absolutamente nada. Es luz en un sentido intelectual. Tenemos la verdad bíblica, tenemos la verdad de Jesucristo expresada en los Evangelios. Pero la luz no solo es una cuestión intelectual. También es una cuestión, ¿sabéis qué? Moral.
la luz moral, la luz de la santidad de Dios, la santidad de Cristo, la perfección en vida. Él es perfección en todos los sentidos, en un sentido intelectual, pero también en un sentido de moral, en un sentido de pureza, de santidad. ¿Sabéis lo que nos está diciendo Juan con qué es vida y con qué es luz? Que el verbo no solo es el creador, sino que es el recreador. Porque sabes una cosa, el mundo tal y como salió de las manos de Dios, tal y como salió en un origen, era perfecto en todos los sentidos, intelectual, moral, creacional, en todos los sentidos. Después el hombre cayó y este mundo está caído también juntamente con nosotros. ¿Sabéis lo que hace el verbo de Dios? Siendo vida y siendo luz, recrear a aquellos que se acercan a Él. Salvarlos en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido físico, en absolutamente todos los sentidos, porque Él no solo creó en un principio, sino que Él es recreador hoy también, hoy restaura. Él sigue siendo la luz y la vida. Nos dice Juan, en un versículo que yo sé que muchos de vosotros conocéis de memoria, y si no lo conocéis de memoria, apuntadlo en vuestras Biblias. Juan 3:16. El Evangelio en miniatura, lo hemos estado viendo antes en el discipulado, ¿eh? Al final me va diciendo que sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, con mayúsculas. ¿Por qué puede darnos la vida? Porque Él es la vida. Si Él no fuese la vida, no podría. Quan tens sed, cuando tienes sed y quieres beber agua, ¿a dónde vas? A la fuente, vas a donde hay agua. Cuando estás buscando, cuando realmente estás buscando, cuando tu vida necesita un sentido, cuando intuyes que hay algo, pero ¿dónde está exactamente? Hay un desasosiego en tu vida. ¿A dónde vas? A la fuente de la vida. Aquel que es vida con mayúsculas. Aquel que no solo es que tenga la vida, a lo largo del Evangelio lo veremos, ¿eh? No solo es que tenga la vida, que tenga allá un recipiente con vida y va repartiendo. No es eso, ¿eh? Es que Él mismo es la vida. Su misma esencia es la vida. Por eso nos puede dar vida eterna y por eso nuestra fe tiene sentido. Porque dependemos de aquel que es la vida. Que es la vida con mayúsculas. No se puede vivir la vida en plenitud fuera de aquel que es la vida, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Si buscas la verdad, está en Él. Si buscas la luz, está en Cristo. Si buscas la vida, que sepas que de la misma manera que si quieres agua vas a tener que ir a la fuente, no hay ninguna otra fuente de vida que no sea el Señor Jesucristo. Lo voy a volver a leer otra vez. Juan 20, 30 y 31. Iremos repitiendo esto, porque es el objetivo de Juan en su Evangelio y esto es lo realmente importante en su Evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, aquel verbo eterno de Dios. Para que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. No te lo vas a ganar por obras, no te lo vas a ganar acercándote por tus propios esfuerzos a Dios. Es imposible. Solo puedes tener vida y vida eterna en la misma proporción en que te unes a Cristo, en que crees en Cristo, en que te coges a Cristo. Él es la fuente de vida. El verbo eterno de Dios, que ha existido desde siempre. Dios mismo acercándose a nosotros para infundirnos la vida a cada uno de nosotros. Yo espero que un día puedas doblar, si no lo has hecho ya, un día puedas doblar tus rodillas y reconocer que no hay otra fuente de vida que no sea Él, el Hijo de Dios, el Verbo eterno. Que el Señor bendiga su palabra. Si os parece, vamos a acabar con una oración. Sí, Padre, te damos infinitas gracias porque tú un día enviaste a tu Hijo, a la palabra, al Verbo eterno, Señor. Gracias porque no tuvo como cosa a la que aferrarse el estar en aquella posición de gloria, el ser Dios mismo, Señor, sino que se vació a sí mismo
y bajó para estar entre nosotros, Señor, y morir en una cruz romana. Te agradecemos, Señor, porque no tenías por qué hacerlo. Te agradecemos porque no tenías que enviar a tu Hijo, pero tú quisiste entregar a aquello que más querías, a tu único Hijo, por nuestra salvación, Señor. Nos ponemos de rodillas, no podemos comprenderte a plenitud, no podemos saber exactamente todos los detalles de quién eres, pero sí sabemos, porque tú nos lo dices en tu palabra, que eres un Dios de amor, que nos amas en cada segundo de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino que antes de la eternidad, Señor, ya tú nos veías a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia al enviar al Verbo y al hecho de que el Señor Jesús muriese por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.